Santiago capítulo 3, verso 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces está la cuarta característica de lo que habla Santiago en cuanto a la lengua. Es como una chispa, es como un fuego, es como un mundo de maldad y es como llena de veneno mortal. Y este es el tema, veneno mortal. ¿Por qué la Escritura le hace tanto énfasis a la lengua? Porque ¿por dónde cree usted que entró el veneno? ¿Por dónde cree que entró el veneno? Precisamente por allí. Para poder entenderlo hay que remontarnos un poquito a Génesis capítulo 3. Dice Génesis capítulo 3 verso 1 que la serpiente era más astuta que todos los animales que el Señor Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho. Entonces empezó una conversación, empezó precisamente por esto. Y allí en Génesis es donde entra el veneno. Le entró a la mujer por el oído, pero la serpiente empezó hablando, empezó dialogando, y allí fue donde entró el veneno. Cuando la Escritura nos habla de veneno, nos está hablando no tanto de, aunque la lengua dice, según lo que hemos compartido, afecta todo el curso de nuestra vida, porque nos mete en un estado, ¿cierto? Dependiendo de tus palabras, eso refleja la actitud que hay en el corazón, porque la fuente es el corazón, pero la lengua es el vehículo. Eso fue lo que dijo el Señor, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, que de su corazón salen los malos pensamientos, las avaricias, las idolatrías. Todo esto sale del hombre y contamina al hombre. Entonces, entendiendo desde esa perspectiva, en Edén el veneno. Y cuando hablamos de ese veneno estamos hablando de lo que contaminó la doctrina, el evangelio. El evangelio que hemos escuchado ha sido un evangelio muy casero, muy de relaciones personales, porque la gente lo volvió así. La Escritura dice que el Señor no predicaba el evangelio casero, predicaba el evangelio del reino. Y cuando habla del evangelio del reino es que el reino es universal, toca todas las esferas de nuestra vida. Y aunque toca nuestra vida de una manera personal, pero no se limita a ser un evangelio casero, al evangelio de la solución de los problemas temporales de la gente, aunque las toca y los afecta, pero el evangelio traspasa las fronteras, porque es un evangelio espiritual. Entonces la gente se quedó con la mentirita, ¿cierto? Con la mentirita, que no le digas, y eso no quiere decir que eso no sea malo. Vuelvo y le repito, porque el hombre estaba en inocencia y después de que entra el veneno entran en la... Entonces les envenenó la conciencia. Y de allí el hombre, el primer veneno que entró, ¿hacia dónde cree que se dirigió? ¿Por qué se le envenena la conciencia al hombre? Pero ¿hacia dónde proyectó ese veneno? Hacia Dios, porque le envenenó la conciencia. Inmediatamente el hombre pensó mal ¿de quién? De Dios. Porque eso fue lo que llevó la serpiente. Con que Dios os ha dicho. Y la mujer dijo, Dios no nos dijo que no podíamos comer Él nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le comeréis de él, ni le tocaréis. Ella le agregó algo más que no había dicho Dios, como hace el hombre. El hombre le agrega una cosa más. Dios no dijo que no lo tocaran, dijo no coman. Y entonces la serpiente dice, no, Dios los está engañando, porque Dios no quiere que ustedes avancen. Dios los quiere manipular, Dios los está engañando, es decir, Dios es mentiroso, les está diciendo mentiras, porque no quieren que ustedes sean como Él, porque saben que el día que coman de ese árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Digo, nosotros también podemos ser dioses, podemos ser autodependientes, podemos quitarnos del yugo de Dios y tomar nuestras propias decisiones, y el hombre se sale del reino porque le envenenaron la conciencia hacia Dios. Entonces lo primero que comenzaron a pensar es sí, Dios es mentiroso, y allí entró lo que se conoce como el veneno de la conciencia, la mentira doctrina. No es la mentirita, vuelvo y le repito, que la gente dice, no le digas esto, aunque eso es malo, para que usted de pronto no me vaya a malinterpretar. Pero ahí no está hablando de esa mentira, porque la gente, las mamás y los papás, claro, hay que enseñarle a sus hijos
que hablen con la verdad, porque el evangelio es verdad. Pero ahí no está hablando de esa mentirita. Ahí está la doctrina de la mentira doctrinal, lo que envenenó la conciencia hacia Dios y hacia el evangelio y hacia la doctrina. Eso lo encontramos ¿dónde? En Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 aparece ese cuadro cuando están los fariseos hablando con el Señor. Y entonces ellos le dicen: nosotros tenemos un padre que es Abraham. Entonces el Señor le dijo: si su papá fuese Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuál fue la obra de Abraham? La fe. Él creyó, esa es la obra de Abraham. Creer es la obra de Abraham. Todos los que creen son hijos de Abraham, porque en lo que Abraham hizo fue ¿qué? Creer. La obra de Abraham es la fe. Entonces le dijeron: nosotros no fuimos nacidos de fornicación, le dicen los fariseos, como tratando de justificar su problema y acusar al Señor. Y le dijeron: usted sí es nacido de fornicación, porque ellos no creyeron en el nacimiento virginal, en el nacimiento original, sino que dijeron: usted fue nacido de fornicación, el papá suyo es José, sino que nos quiere meter gato por liebre. Le decían ellos al Señor. Entonces el Señor les dice: vuestro padre es el diablo, él ha sido homicida, ¿cierto? Primera característica de lo que los envenenó. ¿Qué hace? ¿Por qué era homicida? Porque les mató la fe, y cuando a uno le matan la fe, le matan la relación con Dios. Ese es el veneno más peligroso. Ese es el veneno indetectable. La gente cree que su relación con Dios se va a perder si deja de hacer ciertas cosas, aunque no cabe duda que la relación con el Señor se puede enfriar, porque depende también de una comunión, de una intimidad permanente con Él. La gente cree que si la relación con Dios se le va a matar por otras cosas. No, el veneno más peligroso es este, que envenena la conciencia hacia Él, llevarlo a que piense mal. ¿Cómo es que piensa la gente de Dios? Ese es el veneno que entró en el Edén y que está en la conciencia de la gente. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que yo esté viendo esta situación? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite que muera tanta gente inocente? Si Dios fuera mi Dios, ¿por qué permite que yo me quede sin empleo? Si Dios fuera esto, ¿por qué no hace lo que yo estoy esperando? ¿Por qué no me da aquello? Ese es el veneno que se entró en el Edén. El veneno que envenenó la conciencia y por ende envenena la doctrina, la forma de pensar, la enseñanza, el concepto que tenemos hacia Dios. Entró allá en Edén. Y la serpiente le dijo: no, Dios los está engañando. Ha sido homicida, le dice el Señor a los fariseos. Él ha sido homicida. ¿Qué fue lo que mató? La fe. Mató la fe, nos metió en incredulidad y automáticamente el hombre sale del Edén. La gente siempre, uno que le pregunta, ¿sabe cuál es el engaño? La gente uno le pregunta, ¿cuál fue el pecado original? Y la gente dice, la desobediencia. Ese no es el veneno. La gente está envenenada porque le hicieron creer que fue la ¿qué? La desobediencia. Y el veneno no fue la desobediencia. La desobediencia fue el resultado. El veneno fue que les mató la fe, la relación con Dios. Usted no encuentra en Edén eso que diga literalmente es que dejaron de creer, pero ahí está plasmada en toda la historia. Porque ¿a quién le creyó? A la serpiente. Le dijo, Dios es mentiroso, no le crean a él, créanme a mí. Y entonces creyeron en la serpiente y automáticamente salieron de su relación con Dios. Por eso, ¿por qué le digo que mató? ¿Y por qué le digo que es una enseñanza? Que por aquí sale el veneno que ha contaminado la conciencia del hombre hacia Dios y la doctrina. ¿Por qué? Porque si usted mira en ese mismo capítulo de Génesis 3, el Señor cuando confronta al hombre, lo primero es que le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y lo primero que el Señor le dice es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te enseñé eso. Esa no fue la enseñanza porque estaban en inocencia. ¿Estamos? Y esto tiene que ver con una figura espiritual. Yo no te enseñé eso. Entonces la pregunta, ¿quién les enseñó? ¿Quién fue lo que les enseñó? ¿Quién recibió la enseñanza? La mujer la recibió ¿de quién? De la serpiente.
ella se comió el fruto. ¿Qué es comerse el fruto? ¿Una manzana? No. Ese es el evangelio casero que la gente tiene. Se comieron un fruto. Otros dicen se comieron fue la relación sexual. Ahí no está hablando de eso. Que es que el pecado original fue que Adán y Eva se comieron la manzana. ¿Y cuál fue la manzana? Que tuvieron relaciones sexuales, ¿cierto? Que se comieron el fruto prohibido. ¿Cuál fue el fruto prohibido según las escrituras? La enseñanza. El fruto era la enseñanza de la incredulidad que le transmitió la serpiente. La mujer comió de esa enseñanza y se la dio también a su marido, el cual comió e inmediatamente les abrieron el ¿qué? Los ojos, ¿cierto? Y se dieron cuenta de su estado, de que estaban desnudos. Entonces les envenenaron la conciencia, los sacaron de un estado y los metieron en otro estado, porque eso es lo que hace la enseñanza. Cuando una enseñanza es sana, tiene como propósito llevar a que tu conciencia cambie hacia Dios y trasladarte de estado, cambiarte de un estado de condenación a un estado de libertad en Cristo. Ya lo vimos, Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿cierto? Entonces lo primero que vino a hacer, ¿qué fue lo que vino a hacer el Señor? A sacarnos de un estado de incredulidad, a meternos a un estado, en Juan capítulo 3, verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree en él ya ha sido condenado, pero el que cree en él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué es lo que mete a la gente en el estado de la condenación? El veneno que entró en el Edén, la incredulidad. Automáticamente dejaron de creer en el Señor, los arropó la maldad y el hombre se volvió incrédulo hacia Dios y le creyó ¿a quién? ¿Usted cree que en este tiempo a quién le cree más la gente? ¿A Dios o a la serpiente? Es que en los lugares hay un altar a la serpiente. El peor veneno, ¿sabe cuál es el veneno más grande? Porque hay muchos. Y yo hoy quiero aclararle aquí a través de las escrituras varios aspectos en cuanto a ese veneno que entró. Porque eso es lo que define nuestra relación con Dios. Si usted no entiende que el pecado original fue la incredulidad, de allí no vamos a entender nada. Porque lo demás es el resultado. Los deseos de la carne, lo que llama la gente fornicación, adulterio, ese fue el resultado. Cuando una persona deja de creer, le arropa la maldad, lo arropan los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo lo arropan, entonces la gente comienza a creerle más a otras cosas que al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es una de las batallas que uno tiene en fe con la gente, porque uno le dice: Cristo venció en la cruz. Y la gente dice: sí, eso es cierto. Pero vaya en la práctica a ver si lo creen. El veneno más grande que entró en el Edén es que la gente ha puesto al diablo en igual condiciones que Dios. Y usted lo ve en mensajes diciendo, hablan de Dios y del diablo como si fueran iguales, como si estuvieran peleando en un cuadrilátero, que el diablo le pegó un gancho al Señor de derecha y lo arrojó al piso, pero que el Señor cuando estaba muriendo se paró, le pegó otro y lo noqueó, y después vuelve y se levanta y le dan ánimo, ¿cierto? Y le hacen más énfasis al triunfo y a la victoria del diablo que al triunfo de Cristo, y minimizan la victoria y el triunfo de Cristo. Esa es la peor herejía. ¿Quién dijo que el diablo era igual a Dios? ¿Dónde enseñaron eso? ¿Dónde entró esa doctrina? ¿Dónde entró ese veneno? Allá en el Edén. Hacer que la gente crea que el diablo es igual a Dios y que está peleando y que usted libra una batalla así de cuerpo a cuerpo. Eso es una mentira. Ese fue el veneno que entró allá, porque la gente desconoce los tiempos de la Biblia, desconoce que Cristo venció, lo que dice Colosenses 2:14, que se sentó y dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros, lo quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó, desnudó, les quitó el poder a los principados, a las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El diablo no está sobre nosotros ni sobre Cristo, y si Cristo está por encima, la iglesia está por encima. Ese es el veneno que hay que quitarle a la gente, porque es el veneno que está matando a la gente. Y Efesios capítulo 1
Dice que el Espíritu resucitó a Cristo de los muertos, sentándole por encima de todo principado, poder y autoridad, y lo dio por encima de todo a la iglesia, que es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Es exaltar el triunfo de Cristo, pero hoy en día se pone a la par. Ese es el veneno que envenena la conciencia y la enseñanza, en este caso de la doctrina de la gente. Por eso a la gente le cuesta creer en el triunfo de Cristo. Creen a medias. Porque ese fue el veneno. Dejar de creer en el Señor, en la victoria total de Cristo, en su triunfo total, para poner al diablo y ponerse la justicia propia. Yo lo hice, yo lo logré. Ese triunfo de Cristo fue parcial. A mí no me alcanza para la salvación. Yo le voy a ayudar a Dios. Es meter la obra humana, es meter el esfuerzo humano. Ese es el segundo veneno. Decirle al hombre. Una vez me preguntaban a mí, ¿qué es una secta? ¿Qué es una herejía? Y yo le decía, le respondía con la misma pregunta. Para usted, ¿qué es una secta? ¿Qué es cuando usted se da cuenta que está en un grupo falso? Porque el veneno a veces es indetectable, pero va matando, porque va consumiendo todas las defensas y lo primero que ataca es la fe hacia Dios. Cuando usted le hablan algo contra Dios y contra lo que usted cree, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Están atacando su propio fundamento, su razón de ser. Uno se siente mal, ¿cierto? Reacciona porque le están tocando con el mismo Dios. Y entonces le preguntaba, ¿qué es para usted una secta? Porque la gente no sabe. Y le metieron el veneno y están convencidos que están en la verdad, pero ni conocen qué es la verdad. Solamente dicen, sí, Cristo es la verdad, pero no conocen lo que hay detrás de esas verdades profundas que Él instituyó. Porque no se edifica, porque la gente se entretiene. Ese es el otro veneno, la entretención. Ese fue el que entró allá. ¿Y cómo se entretiene la gente? Por ahí sale el veneno. Y ahora lo miramos. Le preguntaba, ¿qué es para ustedes? La persona no me supo responder. Le dije, ¿qué es doctrina? Tampoco. La doctrina tiene que ver con una enseñanza. Eso es una doctrina, una enseñanza. ¿Qué fue lo que entró en el Edén? Una doctrina, una enseñanza. ¿De qué? De incredulidad. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien le dice, ¿cómo se da cuenta una persona que está en un grupo falso? Primero, cuando se pone al diablo igual a Dios. Esa es la primera característica. Poner al diablo a pelear con Dios como si él fuera más poderoso que Dios. Eso es una mentira. Ese es el veneno que está envenenando la iglesia en este tiempo. Segundo, la obra humana o la justicia propia. Decirle al hombre, el sacrificio de Cristo, aunque no lo dicen de una manera pública, pero eso es lo que lanzan a través de la doctrina, porque es el veneno que se mete de una manera muy sutil. ¿Cuál es? Decirle, vea, nosotros creemos en que Cristo triunfó, pero usted tiene que ayudarle. Entonces usted tiene que hacer ¿qué? Esfuerzo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que meterse en lo otro, usted tiene que hacer esto, porque o si no usted no va a ser santo, ¿cierto? Y como se lo meten es comienzan a meterle ese veneno es a la carne, y a la gente se siente mal y le dan sentimientos de culpa. Entonces la gente dice, sí, yo no he podido agradar a Dios. Usted nunca va a poder agradar a Dios por la carne, porque a Dios se agrada cuando se cree. ¿Estamos? ¿Cuál es el veneno que se le ha metido a la gente? Decirle, mire, usted se santifica haciendo esto y aquello con sus propios esfuerzos. ¿Quién dijo que yo me santifico así? Es el peor veneno. Pregúntele vamos a preguntarle a las escrituras y al concepto que Pablo tenía. Dice Gálatas capítulo 3. Esos son los venenos más peligrosos que hay. Porque como la gente viene con conceptos religiosos y la gente cree que eso es así. Gálatas insensatos. Ya usted sabe el significado de lo que tiene, lo que interpreta esa palabrita. Gálatas insensatos. En otras versiones dicen Gálatas tontos. Y lo que sigue es que ¿quién? La palabra fascinación ahí aparece como, usted ya sabe. ¿Qué significa? Embrujar. ¿Quién los embrujó? La pregunta, ¿hay brujería en la iglesia? Hay mucha brujería.
La gente no cree que esto es brujería. La gente cree en la bruja ya de la sal, de esa para en los techos, que la gente dice. Y viene el pastor, ay, pastor, se me paró una bruja en el techo. Yo dice guerra espiritual. Y le dije, pero no sabe que esa es la peor, esa es la peor brujería. ¿Cuál es la que dice? La que dice allí, ¿quién los embrujó? Es la palabra en el texto. Búsquelo y verá. Mire lo que dice en esta versión. Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Les enseñamos, note que era una enseñanza. ¿Los embrujaron con qué? Con una enseñanza. ¿Con qué embrujó la serpiente a Eva y Adán? Con una enseñanza. ¿Cómo así? Yo no sabía eso. Ay, ¿me están engañando? Y la serpiente les hizo creer que sí. Le dijo, sí, Dios los está engañando. ¿Estamos? Como cuando alguien viene disfrazado de serpiente y usted no se da cuenta. Y dicen, el pastor los está engañando. Usted dice, sí, me está engañando. Ay, yo no sabía. Y como usted no escudriña, como no entendemos, entonces lo embruja. Y ahí mismo, wow, le hace así. Y usted queda como todo fascinado. Gálatas tontos. ¿Quién los embrujó? O sea, que iglesia embrujada, envenenada por la enseñanza. Dice, les enseñamos claramente el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Ya habían sido enseñados por Pablo. Les había dicho con claridad qué era lo que representaba que Cristo hubiese muerto. ¿Usted ya entiende eso? ¿Entiende lo que significa el sacrificio de Cristo tan poderoso? Lo que eso le trajo a usted, la herencia que le dio, ¿cierto? De lo que lo libertó, todos los beneficios de la cruz, que hay gente que no los conoce. Los sentó juntamente con Cristo, nos hizo herederos y coherederos con Cristo, nos dio la victoria total, nos sentó en lugares celestiales con Cristo, nos lleva de triunfo en triunfo, nos dio identidad, nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, para anunciar virtudes, no desgracias. Hay tantas cosas. Eso es lo que significa. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida del Espíritu y ahora van a intentar perfeccionarla por sus propios esfuerzos. Entonces, ¿qué es la carne según esto? ¿Qué es la carne según el contexto de Pablo? Dice, recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley. Tan tontos son. Empezaron en el Espíritu y van a acabar por la carne. ¿Qué es terminar en la carne? Terminar con puros esfuerzos humanos, tratando de santificarme, tratando de cambiar. ¿Usted sabe que el veneno más grande que se le ha metido a la gente en la religión, sabe cuál es? Decirle a la gente, escúcheme, o el mismo concepto que tiene la gente en la conciencia. Cuando uno la invita a una reunión para que escuche la palabra, la gente dice, no, hasta que yo no cambie, hasta que yo no deje el cigarrillo, no deje el licor, hasta que usted no se vista así, no puede venir. ¿Quién dijo? Eso es un veneno. Entonces la gente tiene una cantidad de normas en su conciencia. No, para uno ir allá no entran sino los santos, los más elevados, los más yo no sé dónde, cuando eso no es lo que enseña Cristo. Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y yo les daré descanso, ¿cierto? Pero le ponen las reglas y las normas y la gente cómo quiere acercarse a Dios. No, eso es muy difícil. Eso es un veneno. Ahora la gente ha vuelto el evangelio complicadísimo. Y el evangelio, como hemos compartido, es sencillo. Porque mi carga es, ¿qué? ¿Qué dijo el Señor? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero nosotros y la religión le puso cargas. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello. Mire Colosenses 2:20 y verá que es la misma característica. Le dice, si ustedes resucitaron con Cristo, ¿por qué todavía quieren vivir sujetos al mundo y a preceptos y a doctrinas humanas? No toques, no hagas aquello, cosas de las cuales se deshacen con el uso. Esas cosas son bonitas porque enseñan religión, enseñan duro trato del cuerpo, pero no tienen poder para controlar
los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esas cosas ayudan, pero no tienen poder para controlar la naturaleza pecaminosa. Porque cuando el Señor llega, llegas allá a la conciencia, a transformar para aspirarte a una conciencia hacia Dios. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Esos son los venenos que han entrado. Creer, no, yo no me puedo acercar a Dios, tengo que cumplir esto, tengo que hacer lo otro. Escúcheme, cuando uno estudia las Escrituras, la obra acá es completamente de Cristo, es creer en Él, empezando por tu santificación. ¿Cómo es que tú te santificas? Le pregunto, iglesia, ¿cómo es que ustedes se santifican? Él dice que Él nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Ya fuimos desde antes predestinados para ese propósito. Entonces, si fuimos predestinados para ser santos, ¿cómo vamos a seguir viviendo en la maldad? Y dice las Escrituras en Hebreos capítulo 10, pero le han metido una cantidad de venenos. Por eso, ¿quién envenenó la comida? Hebreos capítulo 10, el verso 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Está hablando del cuerpo de Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, verso 8 primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando el Hijo de Dios. ¿Qué vino a hacer el Hijo de Dios? A hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre, que nosotros no pudimos hacer. Usted nunca podrá hacer la voluntad de Dios, porque usted no fue capacitado para hacerla. El peor veneno es hacerte creer que sí. El único que quiso la voluntad de Dios fue Él. ¿Quién? Cristo. Y cuando tú crees en Él, en lo que Él hizo, automáticamente pasa esto. Mire lo que dice. Diciendo luego, verso 9, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita los sacrificios antiguos, porque yo voy a hacer el sacrificio perfecto y completo, su obra perfecta. Dijo, quita sus sacrificios para reemplazarlo por el propio sacrificio de Él, que era el que valía. Dice el verso 10, en esa voluntad, ¿en cuál? ¿En la voluntad tuya y mía? No, en la voluntad que cumplió Cristo, haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué pasa? En esa voluntad, ¿qué dice? Somos santificados. ¿Pero qué tiene que hacer la iglesia? Pues creer en esa voluntad que Él hizo. Yo creo y automáticamente soy santificado. Pero ¿cuál es el veneno? Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 7, esto es en mí. En mi carne no habita el bien. La santificación no es acá. La santificación empieza en el Espíritu. Y esta carne nunca se convierte. Porque si no, la Escritura dice que la carne y la sangre no heredan. ¿Cierto? Pues la gente quiere heredar con sangre y carne. Esta tiene el ADN de la maldad y de la pecaminosa. Esta nunca se convierte. Lo que te convierte es tu hombre interior. Y esta se gobierna y se controla. Se mete bajo señorío. En esa voluntad, en la que Él cumplió, somos santificados. Yo creo que no necesito nada más. Romanos capítulo 3. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está el orgullo de la ley? De lo que uno hace, del esfuerzo humano. Y allá en Lucas 18 les escribe la parábola del fariseo y del publicano. Dos hombres fueron al templo. El uno era fariseo y el otro publicano. ¿El fariseo quién era? El religioso, el que iba a la iglesia, el que diezmaba 2 veces a la semana y ayunaba 2 veces por semana. Y sacó su alarde y dijo, Señor, puesto en pie, oraba para sí mismo. Justicia propia, veneno. La gente no ora para Dios. Oré 1 hora, eso es veneno. ¿Quién enseñó eso? Lo sacaron allá de contexto, que porque cuando el Señor le dijo a Pedro, no has podido conmigo velar siquiera 1 hora, y ahí se quedó la gente. Cuando la Escritura dice en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, oren en todo tiempo en el Espíritu. La oración es en el Espíritu.
El mismo Señor dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, y la persona orando en la carne. ¿Qué hizo este fariseo? El fariseo representaba al hombre religioso, el hombre que conocía, y lo primero se puso en pie, oraba para sí mismo. Eso es un veneno. Y dice 2 Corintios capítulo 4 verso 5, que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Sí nota cómo andaban los religiosos? Observando la vida privada del Señor. Y a Lucas le preguntaban y le decían: Señor, porque eran vigilantes, guachimanes, allá no los veo que hacen esto, no los veo que hacen aquello. Entonces viene el veneno de la obra humana y de la justicia propia. Usted tiene que hacer esto. No quiere decir que usted tiene unas responsabilidades, pero son íntimas y son personales, porque la gracia demanda más responsabilidad. La oración no es de 1 hora, es de 24 horas al día, pero tiene que ser en el espíritu para usted mantener allí. La de 1 hora es fácil. Yo que eso cansa a la gente por la carne. ¿Y qué andaban haciendo los fariseos y los religiosos? Husmeándole la vida privada al Señor. Es más, eran tan tremendos. Allá le sacaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿Acaso estaba en la plaza pública? ¿Dónde cree que estaba? Porque marcan a la gente. Uno ponerse a cuidarle la carne a otro. ¿Qué tal uno de pastor? Ahí muere. Y así andaban los religiosos detrás del Señor. Y le decían: Señor, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista lo vemos orando, guerreando, ayunando, y ustedes no? Ustedes viven la vida como muy relajados. Nunca lo vemos orando, porque la vida pública del Señor nunca se las mostró a nadie, la vida de oración. Lo que usted ve allí en los evangelios como la vida de oración, la vieron solamente sus íntimos, la gente que estaba con él, sus discípulos. Y por eso está escrito ahí, por ejemplo, pero nunca se las dejó a ver a quienes, a los religiosos. Pero el veneno es: muéstrese, para que la gente vea que usted sí ora, ayuna y hace todas estas cosas. Déjese ver. Y el Señor les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar? ¿Cierto? Porque están ¿qué? De bodas. Usted va a un matrimonio ¿a qué? Pues a comer. ¿Y usted ahora cómo está? Entonces la gente dice: sí, pastor, ahí dice que cuando llegará el día que van a ayunar, ahí dice, llegará el día en que, escúcheme, no van a poder comer nada porque me van a crucificar. Entonces van a sentir mucho dolor y cada uno va a coger por su lado. ¿Y qué tiempo van a tener de comer? Como cuando usted tiene una calamidad. ¿Usted piensa en la comida? No. Pero dice: los que están de boda. Yo le pregunto: ¿el reino de qué es? ¿No es una fiesta? ¿No es de bodas? Entonces, ¿usted cómo vive? En una fiesta, disfrutando, en un banquete celestial, 24 horas al día. Vamos un momentico a mirar un cuadro, 2 de Reyes 4:39. Cuando la gente uno le enseña la libertad en Cristo, la gente la malinterpreta, ¿cierto? Que es el otro veneno. Ya hemos enseñado que eso no es, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si uno es responsable en Cristo, sabe que todas las cosas me son lícitas, pero no nos vamos a dejar dominar, porque ahora dice Pablo: ustedes, el pecado ya no los va a gobernar, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, el trono de la gracia. Si alguno tiene un problema, ¿qué dice las Escrituras en Hebreos 4? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento que lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es la solución? El trono de la gracia. Acude al trono de la gracia, suelta con sinceridad la carga, la deja allí y usted sale libre para vivir y continuar viviendo en victoria. Debe vivir en el trono de la gracia. Dice 2 de Reyes capítulo 4, el verso 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a sus criados: pongan una olla grande y hagan potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una como parra montés y llenó su falda de las calabazas silvestres. Regresó y las rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Al comer de ellos de aquel guisado, empezaron a gritar: ¡ay, hombre de Dios! ¡Hay veneno
hay muerte en la olla. Entonces Eliseo dijo, traigan harina. La esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no había ya ningún mal en la olla. La gente va a muchos lugares a que le den una enseñanza. Y este recogió de todo lo que encontró, pero no tenía ¿qué? Discernimiento. Es como la persona que se sienta a hablar. Todo eso es lo que hablen de Dios, a mí me gusta. Después de que a mí me hablen de Dios, le hablan de una cosa, le meten la doctrina de la prosperidad, le meten el veneno de otro grupo, del otro, y todo se lo come. Y de eso es lo que hace su potaje y se lo come. Veneno mortal. Y una iglesia sin entendimiento se come el veneno que le... Pero más de uno recoge de aquí, recoge de allí, escucha de aquí, escucha de allá, y de eso hace su potaje y se lo come. Hace un revoltivo de cosas y eso le enseña a su familia, eso le da al grupo, y la gente, ¡ay, me estoy muriendo! ¡Veneno! Y este ni siquiera se ha dado cuenta que le está dando veneno. ¡Ay, pero eso tan rico! Eso sabe muy bueno. Todo eso de prosperidad, de guerra espiritual, de motivación, echémosle a la olla y hagamos un sancocho con eso. ¿Dónde están los que se dan cuenta que hay veneno en la olla? Hay un poco de ollas podridas y muchos no se han dado cuenta, porque le envenenaron el alimento, le envenenaron el potaje y no se ha dado cuenta. Y así se lo come. Pero había otro que dijo, sí, hay veneno. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál es la solución? Escúcheme, si allá en Edén entró el veneno, pues para eso vino Cristo, ¿cierto? A traer la solución. ¿Cuál fue la solución que dio el profeta? Traigan harina. ¿Y con la harina se hace qué? El pan. Y dice 1 Corintios capítulo 5, leámoslo dice 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que puedan ser masa nueva. Pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos la fiesta con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. ¿Cuál fue la solución? Harina. En este tiempo se necesita ¿qué? Gente dispuesta para que ¿qué? Para hacer de ellos pan fresco para que la gente pueda comer. Esa es la solución contra el veneno. Gente que sea sincera y de verdad. Pan sin levadura. Pan sin fermento viejo. Sin veneno. Pan que le crea al Señor. Gente de sinceridad y de verdad. Eso es lo que contrarresta el veneno. Gente que le crea al Señor. Y el que le crea automáticamente se vuelve ¿qué? Sincero y de verdad. ¿Cuál fue la cura contra el problema de los judíos allá en Números? ¿Sabe qué estaban haciendo en Números? Allá en el desierto, ¿qué fue lo que pasó? Allá en Números, el pueblo se quejó, se desanimó. Cuando una persona no se está alimentando bien, pues la persona se desnutre. Números 21:4. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces la pregunta, ¿cuál fue el veneno acá? Que el pueblo se desanimó. ¿Por qué se desanimó? Porque la gente que se había mezclado los había hecho desanimar. Porque la gente, la mezcla de conceptos, hay una gente que cree, otra que no cree, entonces los hicieron desanimar. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Tres cosas de las cuales se quejaron por el desánimo. Primero, no estuvieron de acuerdo en la manera en que Dios y su líder, no estuvieron de acuerdo en que Dios los hubiera sacado de allá, y no estuvieron de acuerdo en que el Señor lo llevara al desierto. Dijeron, no nos gusta este desierto, nos trajiste para matarnos. ¿Y qué era, verdad o mentira? Era verdad. ¿Para qué los había sacado el Señor? Para matarle la incredulidad y que creyeran en el Señor. Para matar a los egipcios
y que dependieran del Señor, porque siempre vivieron con sus recuerdos. La cebolla de Egipto, el pollo, la lechuga, los tomates, los puerros, la cebolla, los ajos, y nos sentamos a las holladas de carne a comer. Y ahora nuestra alma se seca y solamente ven este pan liviano. No estuvieron de acuerdo con que el Señor lo llevara. Segundo, hablaron mal porque estaban más preocupados por lo que no tenían que por lo que tenían. ¿Qué es lo que envenena a la gente? ¿Por qué la gente está tan ansiosa? Este mundo vive en una ansiedad tan impresionante y ahí cayó el pueblo de Dios. Porque la gente anda por las ofertas, por lo que vean sus ojos. Porque si le muestran esto, si le muestran la casa, el carro, entonces la gente se deja llevar. El mismo Señor dijo, la vida del hombre no consiste en las cosas que tiene. Su vida no es esa casa. Te lo digo de frente. Y eso no se lo estoy diciendo para que me la traiga, no, porque a mí no me interesa eso. Ese rancho viejo no es su vida. ¿Para qué es que lucha tanto la gente? ¿Para qué se van para España? ¿Para qué? Me voy para España para ver si les consigo ¿un qué? Un techo a mis hijos. ¿Esa es la herencia? Y aquí hemos hablado que esa no es la herencia. La herencia es ¿qué? La fe. Esa es la herencia que le dejo a mis hijos. ¿Qué me gano con dejarles un rancho viejo y se agarren a pelear por él? ¿Cuántas familias no se han matado por ese rancho? Agarrados por una pipa de gas, por un colchón viejo lleno de pulgas, por una cama llena de gorgojo. O se acaba, o la gente está convencida que esa es la vida. Y van enfocados solo en pro de eso. Y han desplazado el orden y las prioridades. Y enfocadas en eso. Ni en la bicicleta, ni la moto, ni el carro viejo. Aunque son cosas que se necesitan. Pero esa no es nuestra vida. Uno se vuelve tan dependiente de esas cosas que se vuelve hasta perezoso, ¿sí o no? El día que le varó el carro, caminó. En cambio, los que no tenemos, echemos bien, papá. Y nos ha tocado ir a reuniones sin para el pasaje también. Y estamos quejándonos. Sabemos que es parte de un proceso. Y si no tenemos un carro, ahí pasan yo no sé cuántos míos. Y ahí siempre resulta. Hablaron mal contra Dios. No estamos de acuerdo que nos trajeran acá. Los saca de la esclavitud. Los mete a un proceso de bendición para que creyeran. No nos gusta. Allá estábamos mejor. Me acuerdo cuando yo trabajaba como mula, pastor, y hacía esto y lo otro. Uy, eso la nevera mantenía llena. Y ahora que estoy en Cristo, eso mantiene lleno de hielo. La gente se centra en eso. Si usted va a ver mi nevera, la nevera nuestra es casi igualita a la tuya. Pero nunca, escúcheme, siempre comemos bien. Los 3 golpes y hasta más. Pero sabemos que entramos en un orden. Hay veces hay para una cosa y otras veces no la hay, pero estamos agradecidos y contentos. No nos martiriza la vida. Ahora nos vamos para nuestra casa. Aunque nos toca pagar arriendo, pues decimos que es nuestra, ¿cierto? Porque es que eso no hace nuestro hogar. El hogar lo hace son nuestras relaciones. El orden que vivamos en Cristo, el respeto, eso es nuestro hogar. No esas 4 paredes. Eso sirve como techo para escondernos de la lluvia y del frío. Hay gente que vive más contenta en un rancho de cartón que a veces los que tienen una casa de 3 plantas. ¿Qué es lo que mantiene ansiosa a la gente? Porque la gente está más preocupada por lo que no tiene que por lo que tiene. Porque siempre andamos haciendo ¿qué? Comparación. Yo tengo esto y estamos mirando para, ay, pero fulano tiene tal cosa y yo no la tengo. Y entra en una ansiedad por querer tener lo que el otro tiene cuando debe estar contento con lo que tiene. Pablo lo dijo, Filipenses capítulo 4. He aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a tener cuando hay, a estar feliz cuando hay, y he aprendido a estar contento cuando no hay, porque mi Dios no se llama billete, mi Dios es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es rico, eso no se lo puede comer un rico. Usted feliz, tranquilo, con paz, con gozo, en orden, su mujer sujeta, sus hijos obedientes y comiéndose un arroz con huevo. Imagínense. Y un rico que tiene manjares, pero en desobediencia, los hijos en la droga, la mujer se le fue y escúcheme, está en un hospital con cables por todo lado y usted disfruta de Cristo y no se da cuenta. Dice, estoy cansado de comer arroz con huevo. Y una ansiedad por querer tener lo que en este momento no tiene, dice Hebreos capítulo 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
¿Él te ha abandonado? Pero el veneno que usted le ha metido es que sí, que usted no ha progresado, que usted está mal, porque la gente mide el progreso ¿qué? Por las cosas que tiene, y el progreso no se mide así. El progreso se mide cuando, escúcheme, usted como persona ha mejorado, como hijo de Dios, entró en un orden, respeta a su esposa, ¿cierto? Sus hijos han comenzado a honrarlo, su esposa obedece, ese es un hogar según Dios. Que se gana lleno de una cantidad de chécheres, pero bien desordenado. ¿Usted es feliz así? Pues la gente mide el progreso es por las cosas que posee. Y la vida del hombre no consiste de eso. Esa no es su vida. Son cosas que se necesitan. No amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen. Porque Dios dijo, nunca te abandonaré y nunca te dejaré solo. Entonces, y allá en esa versión dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Llegará el momento que el Señor te dará, y si no, dele gracias. Pero una ansiedad. Por eso el Señor le dijo allá en Mateo 6, ustedes porque están ansiosos, no estén ansiosos qué comeremos, qué vestiremos. Aprender a depender del Señor es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Él es tu ayudador y tu proveedor. Y tercero, hablaron mal porque tuvieron en poco el alimento que el Señor les estaba dando. ¿Y cuál era el alimento? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿De qué hablaron? ¿Cuál era el pan que se estaban comiendo? El maná. ¿Y qué significa en la Biblia el maná? Cristo mismo. Dijeron, no nos gusta, aquí hay mucha palabra, nos falta un payaso. El pastor no se ha vuelto a poner ping pong, no han vuelto a hacer conciertos con luces. Y en cambio estamos cansados de a toda hora. Miércoles, jueves carácter, sábado que hermenéutica y domingo más Biblia. En el alma a la gente le parece aburridor este pan, pero en el espíritu esto es un deleite. Esto no lo cansa. Entre más hay, más anhela. Uno si uno pudiera estar todos los días, lo digo yo, si yo pudiera estar todos los días, escúcheme, recibiendo en las reuniones, todos los días iría. Aunque todos los días estamos conectados ahí. Pero es un anhelo por la palabra, porque la palabra es lo que nos transforma. Por eso dice el Señor, enviaré hambre, Oseas 8:11. Pero no hambre de pan físico, ni de nevera, ni de televisor, ni de casa, ni de carro, sino hambre por la palabra. Cuando esta iglesia tenga hambre por la palabra, se va a despertar un avivamiento poderoso en esta ciudad, en esta comuna, en esta ciudad. Créalo que sí, eso es lo que anhelo yo. Gente que ame la palabra, porque ahí es donde comienzan los grandes avivamientos. Gente que ame la palabra. Hombres y mujeres que amen este pan, que amen esta palabra. Allá les envió serpientes porque también hablaron mal. Eso está en Números 21:6. Y el pueblo habló mal. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas. En su Biblia dice ardientes, pero son venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuál fue la solución contra el veneno de las serpientes? 21:9 de Números. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente venenosa mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Primero, la solución contra el veneno ya vimos: harina, pan de sinceridad y de verdad. Segundo, se quejaron y eso los metió en una condenación. Entonces el Señor les mandó un poco de serpientes que los mordían a todos los que hablaron mal, que regaron veneno. Entonces les mostró una figura sobre el peligro que es eso. Pero a la lengua se le llama veneno mortal, porque envenena como la serpiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: hazte una vara y coloca sobre ella una serpiente de bronce. Cuando alguno lo muerda la serpiente y le inyecte veneno, mire a la serpiente de bronce y quedará sano. Esa misma figura la tomó el Señor para hablar de eso. Juan capítulo 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que crea, que lo mire a Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál fue la solución? ¿Mirar a quién? A Cristo, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra, escúcheme, ese es mirar a Cristo, es un acto de fe, porque es creer en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. Y cuando usted cree en lo que Él dijo, eso contrarresta el veneno.